Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y doy ahora la más cordial bienvenida a Luis Rubio, el expresidente de México Evalúa, expresidente de Comexi, y usted lo lee todos los domingos en Reforma. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, qué gusto. Enorme gusto que estés con nosotros. Oye, ¿es, digamos, pecaminoso pertenecer a la clase media o tener la esperanza de tener una mejor vida? Tú y Luis de la Calle hicieron un estudio pionero sobre este tema que abrió una, a mi juicio, saludable discusión sobre la clase en México. Luis, ¿cómo ves las cosas? No, el pecado es tener aspiraciones de mejorar. Ese es el verdadero pecado que tenemos en el país hoy en día. La realidad es que hay dos definiciones de clase media. Una que es la técnica, que es el nivel de ingresos, y de un cierto segmento de la población, una vez que rebasa ese nivel, automáticamente se considera de clase media. Si utilizamos ese rasero, que es más europeo que cualquier otra cosa, evidentemente México tiene una clase media relativamente pequeña. Por otra parte, si vemos, como hicimos Luis de la Calle y yo en ese libro de hace unos 15 años, si vemos la manera como se comporta parte de la población, la manera como consume parte de la población y las actitudes que tiene cierta parte de la población, tenemos una clase media muy consolidada. De hecho, el presidente logró conquistar probablemente entre 35 y 40% del voto de clase media en 2018. No es pequeño lo que logró con ello. Entonces, el pecado que atribuye el presidente es que alguien tenga aspiraciones, que alguien tenga el deseo de mejorar en la vida. Eso tiene un elemento de estrategia política que cualquier otra cosa. Desde luego que el presidente resiente haber perdido buena parte de ese voto, pero el otro de la moneda es que si queremos desarrollar el país, lo que queremos es a mucha gente que tenga aspiraciones, que tenga ganas de mejorar, que sus hijos vayan a mejores escuelas. Hay escuelas peculiares, hay universidades en particular que son universidades lucrativas, cuyo público específico, cuyo público objetivo es precisamente esa población que ya logró tener suficientes ingresos para poder pagarle la colegiatura de sus hijos, con lo cual espera que vayan a poder tener una mejor vida en el futuro, con una licenciatura, con una maestría, con mejores ingresos, mejores empleos. Ese es justamente lo que un país querría tener. Solamente alguien que quiere preservar la pobreza porque eso le conviene para fines políticos puede pensar algo distinto. Sí. Oye, Luis, a mí me recuerda, por supuesto, la sociología de los 60, recuerdo aquellos libros de Gabriel Careaga sobre un joven de la clase media en México, que tenían algo de aleccionador desde el punto de vista de la antropología, pero esta estigmatización de la clase media como una clase, digamos, entre los dos polos, entre el proletariado y el capitalismo, pues sí, como muy sesentera. Yo creo que estos temas ya habían pasado de moda cuando la democracia lo que promueve, o las democracias de mercado, lo que promueven son precisamente estas capas medias, que son las que, por supuesto, consumen periódicos, le dan vitalidad a la democracia, a los mercados, y van cambiando un montón de cosas, Luis. Pues sí, lo que hicimos en aquel estudio, Luis de la Calle y yo, fue observar cómo se comportaba la población, y lo que veíamos es qué está consumiendo y por qué consume unas cosas más que otras. Y lo que hicimos en ese estudio fue ver no cuántos ingresos tenía cada persona, sino primero qué ingresos tenían las familias, y más importante, si las familias tenían excedentes para poder hacer cosas que antes no se podían hacer, desde cosas tan sencillas como poder ir al cine el fin de semana o ir a la feria, o en un momento dado ya poder ir a un viaje, o poder comprar una lavadora, es decir, elementos que van reforzando una vida de una familia que ya tiene una estabilidad económica mínima y se puede dar el lujo de adquirir esos bienes. Y vimos por qué había ocurrido, y había ocurrido en buena medida porque el precio de muchos bienes había disminuido gracias a la apertura a las importaciones, y eso había obligado a corregir los precios internos, por lo menos en términos reales, es decir, después de inflación. Y eso había cambiado radicalmente la composición del mercado mexicano. Entonces, uno debería preguntarse cómo es posible que las empresas de cines como Cinépolis o Walmart, cómo es posible que estén abriendo tantas tiendas en tantos lugares del país si no hubiera mercado para ello. Son
Esas son evidencias claras de que hay una pujante clase media en México que tiene, como dices bien, que lee los periódicos, que escucha las noticias en el radio o las ve en la televisión, que platica, discute y demás, porque tiene la capacidad de hacerlo. Y eso es típicamente en el caso mexicano no el producto de un solo ingreso como quizás sea en Europa o en Estados Unidos, sino el producto de que la familia nuclear junta ingresos de una persona, un padre que está en un empleo formal, otro que tiene un ingreso informal, otro que tiene una beca de la universidad, pero el conjunto les permite una estabilidad económica. Esas personas se comportan precisamente como diría la teoría, tienen algo que perder y no lo quieren arriesgar, y de esa es la manera como votan. Claro, y reciben remesas y van complementando efectivamente de distintas vías esto. Yo veía, por ejemplo, las expansiones cito una marca, Liverpool, ¿no? Como va creciendo en determinadas zonas del país y tú dices, bueno, algo está ocurriendo ahí en términos de consumo. Y después está el tema de la aspiración como un elemento fundamental de la movilidad social. ¿Quién es alguien para decir, oiga, usted clase media no es porque su ingreso no corresponde a una fórmula de asignación de valor merced al cual usted recibe una parte, digamos, de la plusvalía, pero ciertamente hay una parte aspiracional que uno no puede negar. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien que se siente que pertenece a la clase media o que tiene la aspiración de llegar más lejos en su vida, que esa aspiración no es válida, Luis? Bueno, ese es el punto. El punto es que ¿quiénes somos nosotros o el presidente o cualquier partido político para decir tú tienes solamente derecho a aspirar a esto y no a estas otras cosas? La gente aspira a lo que quiere llegar. La gente observa cómo un dentista gana más que un trabajador en una fábrica o que un abogado gana más que un empleado doméstico, y entonces dicen, bueno, yo ya no lo puedo cambiar, pero si lo que sí puedo hacer es mandar a mis hijos a la universidad, sí puedo apoyar a que estudien más, sí puedo apoyar a que no tengan que trabajar durante el día para poder ir a mejores estudios, la siguiente generación va a ser mejor. Cuando yo estaba en la universidad y hacíamos estudios en Ciudad Nezahualcóyotl, era típicamente una ciudad de un solo piso. 10 años después, estoy hablando de los 80, en los 90, lo que podíamos observar y lo que vemos hoy en día en todas esas zonas es un segundo piso con consultorios, con oficinas de contadores, con personas que escriben, que tienen máquinas de escribir para hacerle escribir, es decir, como pasaba en Santo Domingo, en la Plaza Santo Domingo, donde hay escribanos que le redactan cartas o documentos a las personas que ahí viven. El punto es que una vez que la gente tiene un pequeño ingreso adicional, le permite pensar en cosas distintas y eso transforma radicalmente la manera de pensar de la gente. Y como dices bien, la gente tiene el derecho de aspirar y quiere aspirar a ser mucho más. México en el siglo XX no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por la estabilidad política que se logró después de la revolución y que permitió que creciera precisamente la clase media urbana y eso fue producto de la movilidad social. Cuando presentamos Luis de la Calle y yo este libro, en aquella época invitamos a uno de los entonces líderes importantes del PRD y vino y su planteamiento fue muy revelador. Dijo, cuando me invitaron me dio coraje porque yo vi la palabra clase mediero y esa es la manera como utilizábamos o como criticábamos a las personas con un término peyorativo. Y sin embargo, claro, cuando leo este libro, lo que fui viendo, decía él, es la historia de mi vida. Mis padres eran campesinos pobres y yo soy un líder en un partido político, soy senador de la República. Eso es movilidad social, eso es justamente ser clase media. Esa es una transformación radical que ojalá todos quisiéramos lograr. Sí, señor. Pues Luis Rubio, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho la entrevista. Igualmente, y gracias por la oportunidad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.